El libro del Apocalipsis. Buf, sin duda uno de los textos más, más enigmáticos y debatidos de la historia, ¿verdad? Visiones impactantes, profecías que, bueno, han quitado el sueño a generaciones enteras. Hoy vamos a adentrarnos en un análisis particular, basado en el material que hemos estado revisando, que propone una lectura muy concreta. La idea es entender el Apocalipsis no como algo aislado, futurista o puramente simbólico, sino como algo, pues, profundamente conectado con su contexto, del siglo I, y con otras escrituras, claro. Exacto. La propuesta central que vamos a explorar hoy es que el Apocalipsis está íntimamente ligado al discurso profético de Jesús, ese del Monte de los Olivos, el que leemos en Mateo 24 y 25, y que ambos a su vez pues hunden sus raíces en Daniel, sobre todo en el capítulo 9 de Daniel. O sea que no es un libro que salga de la nada. Para nada. Es una continuación, digamos. Vale. Entonces, nuestro objetivo hoy es desgranar las ideas clave de este análisis en concreto. Vamos a tocar puntos cruciales, como la fecha en que pudo escribirse el libro, porque, según esta perspectiva, claro, eso lo cambia todo. Y descifraremos qué podrían significar símbolos tan potentes como las bestias o la famosa Babilonia, siempre desde esta óptica, claro. Veremos cómo se conectarían con eventos históricos muy específicos del siglo I. Vamos, que nos sumergimos de lleno en esta interpretación. Perfecto. De acuerdo, pues empecemos a desentrañar esto. La idea base, entonces, es esa. Apocalipsis como una continuación del Sermón del Monte de los Olivos, que a su vez se apoya en Daniel. ¿Cómo se establece esa conexión en el material que tenemos? ¿Qué hilos conectan todo? Pues mira, un hilo conductor fundamental que este análisis resalta es la frase recurrente de la venida del Hijo del Hombre en las nubes, ¿verdad? Y la encontramos también en Apocalipsis, por ejemplo, en el 1.7, He aquí que viene con las nubes, o en el 14.14. Ajá. La interpretación que se presenta aquí es que esta venida no se refiere necesariamente al fin del mundo como tal, o a la segunda venida física y final de Cristo, sino más bien a un acto de juicio divino, un juicio inminente sobre la Jerusalén de aquella generación. Ah, interesante. O sea, un juicio más localizado en el tiempo y espacio. Eso es, una idea que conecta directamente con Daniel 7:13, donde se ve a uno como un hijo de hombre venir con las nubes para recibir dominio. Es un lenguaje de vindicación y juicio divino. De hecho, Apocalipsis incluso describe a este hijo del hombre en el capítulo 1, versículos 13 al 16, con rasgos muy similares al anciano de días de Daniel 7 y 10. Refuerza esa conexión. ¿Entiendes? Entendido, sí. Entonces, si hablamos de un juicio inminente sobre la Jerusalén del siglo I, la fecha en que se escribió el Apocalipsis se vuelve absolutamente crítica. ¿Qué nos dice el análisis sobre cuándo pudo escribirse y por qué es tan decisivo? Precisamente. Ahí está el quid de la cuestión. La datación es el eje sobre el que pivota toda esta interpretación que estamos explorando. El material menciona las dos posturas principales que existen. Por un lado, una fecha temprana que sitúa la escritura en los años 60 después de Cristo, probablemente antes de la muerte de Nerón, en el 68, y por otro lado, una fecha tardía, que es quizás la más extendida tradicionalmente, que lo ubica hacia el final del reinado de Domiciano, cerca del 95 después de Cristo. Y este análisis inclina por una de ellas, imagino. ¿Cuál y por qué? Sí, argumenta con bastante fuerza a favor de la fecha temprana, antes del 70 después de Cristo. Se apoya, primero, en lo que llama la evidencia interna del propio libro. Señala, por ejemplo, la atmósfera de los problemas que enfrentan las 7 iglesias de Asia Menor. Las de los capítulos 2 y 3. Exacto. Es una atmósfera predominantemente judía. Se habla de falsos apóstoles, probablemente judaizantes, de nicolaitas, que es un grupo enigmático, pero a menudo asociado a compromisos idolátricos o legalistas, de la sinagoga de Satanás, la doctrina de Balaam, Jezabel. Todo esto, sugiere el análisis, encaja mucho mejor en el ambiente previo a la rebelión judía del 66-70 después de Cristo y la destrucción del templo. Ese evento marcó una ruptura mucho más drástica entre judaísmo y cristianismo. Claro, después del 70 la cosa cambió mucho. Muchísimo. Otro punto interno clave es Apocalipsis 11 versículos 1 y 2. Ahí se le pide a Juan que mida el templo de Dios. Esto sugiere fuertemente que el templo de Jerusalén todavía estaba en pie cuando Juan tuvo la visión o escribió. Claro, tiene sentido, si ya estuviera destruido.
Sería raro pedir que lo midiera, ¿verdad? Y quizás el argumento interno más específico es el de Apocalipsis 17:10. Habla de 7 reyes romanos asociados a la bestia. Dice, 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. A ver, ¿y cómo encaja eso? Pues, según la interpretación de esta fuente, si cuentas desde Augusto, los 5 caídos serían Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. El uno sería Nerón mismo. ¡Anda! Ojo, hay quien empieza a contar desde Julio César, entonces Nerón sería el sexto, que también encaja con la idea de ser la sexta cabeza. Sea como sea, sitúa la escritura durante el reinado de Nerón. El otro que aún no ha venido sería Galba, que efectivamente reinó muy poco tiempo tras la muerte de Nerón en el 68 DC. Ostras, ese detalle de los reyes es muy, muy concreto, ciertamente. Pero, a ver, ¿qué pasa con la idea más tradicional? La que se basa en testimonios antiguos como el de Ireneo de León. Esos suelen usarse para defender la fecha tardía, bajo Domiciano. ¿Cómo aborda esto este análisis? Pues lo aborda cuestionando un poco que el testimonio de Ireneo, que escribió bastante después, hacia el 180 después de Cristo, sea la única evidencia o que represente un consenso absoluto en la Iglesia primitiva. No era tan monolítico como a veces pensamos. Cita, por ejemplo, a un erudito, F.W. Farrar, que ya en el siglo XIX recopiló otras tradiciones patrísticas de los padres de la Iglesia que apuntaban a fechas más tempranas. Ah, sí. ¿Cómo cuáles? Pues mira, Tertuliano y Jerónimo, por ejemplo, parecían situar el exilio de Juan en Patmos, bajo Nerón. Epifanio lo fechaba bajo Claudio. Algunos comentaristas siríacos también lo vinculaban a Nerón. El punto no es tanto refutar a Ireneo categóricamente, ¿sabes?, sino mostrar que no existía esa unanimidad sobre la fecha de Domiciano que a veces se asume. Había otras voces. Entiendo, no era un bloque único de opinión. Exacto. Y además, el análisis argumenta que la evidencia histórica de una persecución masiva y específica contra los cristianos bajo Domiciano, pues que en realidad es bastante débil. ¿O que ha sido exagerada? Ah, sí. Siempre se habla de la persecución de Domiciano. Sí, pero este análisis se refiere a historios modernos y a fuentes primarias como Suetonio. Suetonio sí documenta la crueldad de Domiciano, claro, pero sus conflictos con ciertos grupos, filósofos, algunos nobles acusados de ateísmo o costumbres judías, no parecen configurar una persecución religiosa anticristiana a gran escala, dirigida imperialmente. En cambio, la persecución bajo Nerón, aunque quizás más localizada en Roma, fue brutal y bien documentada. Tras el incendio del 64 después de Cristo, Nerón necesitaba un chivo expiatorio, y los cristianos fueron un blanco fácil en Roma en ese momento. Vale, entiendo la lógica. Si aceptamos para seguir el hilo de este análisis esa fecha temprana, antes del 70 después de Cristo, esto significa que el Apocalipsis se escribió para una audiencia que estaba pues a punto de vivir o ya empezaba a vivir eventos muy traumáticos. Las advertencias de las cosas que deben suceder pronto, AP 1.1, y el tiempo está cerca, AP 1.3, cobrarían un sentido muy inmediato para ellos. Exactamente. Esa es la clave de bóveda de esta interpretación. El libro era relevantísimo y urgente para sus primeros lectores porque hablaba de eventos que estaban, literalmente, a las puertas. Principalmente, el juicio sobre Jerusalén. Bien, pues si esa es la premisa, vamos al meollo. ¿Cómo descifra este análisis los símbolos más conocidos del Apocalipsis? Empecemos por esa venida sobre las nubes que ya mencionamos, AP 1.7. Si no es la segunda venida final, ¿qué es entonces, según esta visión? O se interpreta, como decíamos antes, como un símbolo de juicio divino, un juicio inminente y poderoso. El análisis recuerda que este lenguaje no era, digamos, nuevo, ya estaba en el Antiguo Testamento. A menudo se describe a Dios viniendo sobre las nubes para ejecutar juicios sobre naciones o ciudades. Lo vemos en Isaías 19 contra Egipto o en Nahum 1 sobre Nínive. No implicaba necesariamente una aparición física literal, sino una manifestación de su poder y su juicio. Una teofanía de juicio. Vale, un lenguaje simbólico de juicio divino. Eso es. Y el objetivo específico de este juicio en Apocalipsis 1.7, según esta lectura, es la nación de Israel del siglo I, la que había rechazado a su Mesías. Se apoya en la segunda parte del versículo. Y le verán todos, aun los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Los que le traspasaron.
Exacto. Esa frase se conecta directamente con Zacarías 12:10, una profecía sobre el lamento futuro de Jerusalén, no de Roma ni del mundo entero en ese momento, sino de Jerusalén. Además, se recuerda cómo los apóstoles, como Pedro en Hechos 2 o Esteban en Hechos 7, acusaron directamente a las autoridades y al pueblo de Jerusalén de la muerte de Jesús. Cierto, son discursos muy directos. Muy directos. Por tanto, el cumplimiento de esta venida en juicio se vería en la catástrofe de la guerra judeo-romana del 66 al 70 DC y la destrucción de la ciudad y el templo. Eventos que Jesús mismo habría predicho que ocurrirían en esa generación. En pasajes como Mateo 16, 27, 28, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. O Mateo 24, 30 y 34, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O incluso Mateo 26, 64, ante el sumo sacerdote, veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Era algo inminente para ellos. Entendido lo de la venida en las nubes como juicio sobre la Jerusalén del 70. La verdad es que cambia bastante el panorama. Si el juicio era inminente para Jerusalén, ¿quiénes serían los villanos principales en esa historia que cuenta Apocalipsis? Supongo que ahí entran las famosas bestias de Apocalipsis 13 y 17, ¿no? Correcto. Correcto. Desde esta perspectiva pre-70, las bestias se identifican con actores muy concretos de ese drama histórico del siglo I. La primera bestia, la que sube del mar, Apo 13:1, con todo ese poderío, las cabezas, los cuernos, la blasfemia, se identifica con el Imperio Romano. El poder dominante. El poder dominante. Encaja perfectamente con la descripción de la cuarta bestia terrible y espantosa de Daniel 7, que representaba al imperio que sucedería a Grecia. Roma era el poder político y militar que finalmente ejecutaría el juicio divino sobre Jerusalén. Vale, la bestia del mar es Roma. ¿Y la segunda? La segunda bestia, la que sube de la tierra, Apocalipsis 13:11, esa que parece un cordero pero habla como un dragón y ejerce la autoridad de la primera bestia. Esta fuente la interpreta como el liderazgo religioso judío apóstata de esa época. El Sanedrín y compañía. Exacto. El Sanedrín, las autoridades del templo, los que colaboraron con Roma, ejerciendo su autoridad delegada, por eso actúa en presencia de la primera bestia, y persiguieron activamente a los primeros cristianos. Se le llama también el falso profeta más adelante. Tiene lógica esa dinámica de colaboración y persecución. Sí, y fíjate en el detalle de que tiene poder para infundir aliento a la imagen de la bestia para que haga matar a todo el que no la adorase. Apo 13:15. Esto podría reflejar, según este análisis, cómo las autoridades judías necesitaban la aprobación romana para ejecutar la pena capital, como vimos en el caso de Jesús, pero eran ellas las que instigaban la persecución contra los seguidores de Cristo. Interesante conexión. Y llegamos al famoso número 666, Apo 13:18, y a la cabeza reinante de la bestia, Apo 17:10. Como adelantamos antes, este análisis lo identifica directamente con Nerón César. Lo del nombre, ¿verdad? Sí, la explicación más común es la gematría, esa práctica judía de asignar valores numéricos a las letras. El nombre Nerón César, escrito en hebreo NRONQSR, suma precisamente 666. Curioso cuanto menos. Y lo que es más curioso, algunos manuscritos antiguos de Apocalipsis tienen el número 616. Y eso también cuadra. Cuadra si usas la forma latina del nombre Nero Caesar, transliterada al hebreo de otra manera. Vaya, o sea que ambos números podrían apuntar a Nerón. Podrían. Y esto, combinado con la interpretación que vimos de Apocalipsis 17.10, 5 han caído, uno es Nerón, el otro Galba aún no ha venido, refuerza, para esta fuente, la identificación con Nerón y por tanto la datación temprana del libro. La verdad es que la conexión con Nerón, a través de la gematría y la secuencia de los reyes, es un argumento muy específico de esta interpretación pre-70, muy llamativo. Ahora, otro símbolo crucial, Babilonia la Grande, la gran ramera de los capítulos 17 y 18. Mucha gente, yo incluida a veces, piensa automáticamente en Roma al leer esas descripciones de poder, lujo desmedido, persecución. ¿Por qué este análisis se desmarca y apunta a otro lugar? Sí, esta es una de las reinterpretaciones más significativas y quizás más chocantes a primera vista, de esta perspectiva. Argumenta con fuerza que Babilonia la Grande no es Roma, sino la Jerusalén apóstata del siglo I. Jerusalén. ¿Por qué?
Bueno, ofrece varias líneas de argumentación, todas basadas en el propio texto y su contexto veterotestamentario. Primero, el lenguaje dominante para describir a Babilonia es el de prostitución y adulterio espiritual. Lo ves en Apocalipsis 17, versículos 1, 2, 4 y 5. Este análisis recalca algo importante. Los profetas del Antiguo Testamento, piensa en Jeremías, Ezequiel, Oseas, usaron consistentemente esta metáfora no para referirse a potencias paganas como Babilonia o Egipto. Ah, no. No, la usaban para denunciar la infidelidad de Israel y Judá a su pacto con Dios. Eran ellas la esposa adúltera que abandonaba a su marido Yahvé para irse tras otros dioses o buscar alianzas políticas paganas. Es lenguaje de pacto roto. ¿Visto así? Cambia la cosa. Cambia, sí. Segundo punto, la descripción de su vestimenta y riqueza. Apocalipsis 17.4 dice que estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y el 18.16 repite algo similar. Pues bien, este análisis señala las sorprendentes similitudes de esos materiales y colores con los usados en las vestiduras del sumo sacerdote judío y en las cortinas y el mobiliario del Templo de Jerusalén. Todo eso descrito al detalle en el libro del Éxodo, capítulos 28-39. Púrpura, escarlata, oro, piedras preciosas, eran los materiales del culto levítico. Vaya, eso es muy específico también. Muy específico. Tercero, y este es un punto muy fuerte, la acusación de ser la culpable de la sangre derramada. Apocalipsis 17.6 dice que Juan la vio ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y el 18.24 remata, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Este análisis conecta esto directamente con las palabras durísimas de Jesús en Mateo 23, versículos 34 al 37, cuando acusa a los escribas y fariseos de Jerusalén de ser culpables de la sangre de todos los profetas justos, desde Abel hasta Zacarías, y predice que sobre esa generación recaería toda esa sangre. Uf, sí, ese pasaje de Mateo es tremendo contra Jerusalén. Tremendo. Cuarto punto. Hay una pista que parece casi una identificación explícita en Apocalipsis 11.8. Hablando de la gran ciudad donde los dos testigos son asesinados, dice que es la ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Claro, solo hay una ciudad donde Jesús fue crucificado. Jerusalén. El llamarla Sodoma y Egipto espiritualmente recuerda además a Isaías 1, versículos 9 y 10, donde el profeta aplica esos mismos nombres a la Jerusalén infiel de su tiempo. Es un patrón. Vale. Y quinto, la forma en que es destruida. Apocalipsis 17:16 dice que los 10 cuernos, interpretados como las legiones o provincias romanas que son parte de la bestia, o sea, de Roma, aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Esto reflejaría la dinámica histórica del 66-70 DC. Roma, que antes en cierto modo sostenía o toleraba a la élite judía, sus amantes políticos usando el lenguaje de Ezequiel 16 y 23, al final se vuelve contra ella y la aniquila. Los aliados se convierten en verdugos. Es una argumentación muy construida, desde luego, muy detallada, conectando los detalles del Apocalipsis con el Antiguo Testamento y la situación concreta de Jerusalén en el siglo I. Fascinante. Más allá de las bestias y Babilonia, hay otros símbolos importantes que esta lectura presetenta interprete de forma particular. Sí, hay varios más. Por ejemplo, los 144.000 sellados de Apocalipsis 7 y 14. Ah, sí, los 144.000. Siempre se debate quiénes son. Pues esta interpretación no los ve como la totalidad de la Iglesia de todos los tiempos, ¿sabes? Sino específicamente como un remanente judío fiel, dentro de la nación de Israel del siglo I. Son sellados antes de que se desaten los juicios finales sobre Jerusalén, lo que esta perspectiva llama la Gran Tribulación, asociándola al tiempo de angustia para Jacob de Jeremías 37. Y son sellados para ser protegidos a través de esa prueba, no necesariamente librados de ella físicamente, pero sí preservados espiritualmente. Representarían el cumplimiento de las promesas de Dios de preservar un Israel fiel, incluso en medio del juicio, algo parecido a lo que Pablo argumenta en Romanos 9 al 11. ¿Entendido? ¿Y los dos testigos? ¿Los de Apocalipsis 11? Tampoco los interpreta como dos profetas literales que aparecerán en el futuro, sino de forma simbólica. Representarían el testimonio conjunto de la ley, simbolizada por Moisés, y los profetas, simbolizados por Elías. Ah, la ley y los profetas. Exacto.
Ese testimonio que había sido presentado a Israel a lo largo de su historia y que culminó en Jesús y sus apóstoles. Su ministerio, su rechazo y su muerte en la gran ciudad, Jerusalén de nuevo, simbolizaría el fin del antiguo pacto y el juicio sobre quienes lo rechazaron. Y su resurrección y ascensión podría simbolizar la vindicación de su testimonio por parte de Dios y la transición definitiva al nuevo pacto. Como dice Hebreos 8:13, que el antiguo pacto estaba ya próximo a desaparecer en aquella época. Vale. ¿Algo más destacado? Pues sí, la famosa visión de la mujer y el dragón en Apocalipsis 12. Esa es otra imagen potente. Potentísima. Aquí, la mujer no sería María ni la Iglesia directamente, sino el Israel fiel, la comunidad del pacto del Antiguo Testamento de la cual nació el Mesías, el Hijo varón. El dragón, claro, es Satanás, que intenta destruir al Mesías y luego, al no poder, se vuelve contra el resto de la descendencia de ella, es decir, la Iglesia, compuesta ya por judíos y gentiles. Y usa las bestias para eso, ¿no? Rasgo judío apóstata, la bestia de la tierra. Y la huida de la mujer al desierto por 1260 días, Apocalipsis 12, 6, 14. Se interpreta a menudo en esta línea como la protección divina sobre la Iglesia durante los años de la guerra judeo-romana, que duró aproximadamente 3 años y medio. Incluso se hace referencia a la tradición histórica que recogió el historiador Eusebio de Cesarea, de que la comunidad cristiana de Jerusalén huyó a la ciudad de Pella, al otro lado del Jordán, antes del asedio final del 70 después de Cristo, y así se libró de la masacre. Vaya, es como si todas las piezas de esta interpretación encajaran en ese marco del juicio a Jerusalén en el 70 después de Cristo. Es muy coherente dentro de su propia lógica. ¿Cuál sería entonces el panorama general, la estructura narrativa del Apocalipsis, según este análisis? ¿Cómo se organiza todo? Exacto. El panorama general que dibuja esta fuente es que el grupo principal del libro, digamos desde el capítulo 4 hasta el 19, describe simbólicamente la intensificación del juicio de Dios, esa venida del Hijo del Hombre, sobre la generación del siglo I en Israel. Específicamente sobre Jerusalén y su sistema religioso pactado, por su rechazo del Mesías. Este juicio se consuma históricamente en la destrucción del 70 después de Cristo, que marca el fin visible y definitivo de la era del antiguo pacto, y a la vez la plena instauración del nuevo pacto en Cristo. ¿Y las plagas, los sellos, trompetas, copas? ¿Cómo entran ahí? Pues dentro de este marco, las series de juicios, los sellos Apoc 6, las trompetas Apoc 8-9 y las copas de la ira Apoc 16 se ven como descripciones progresivas, cada vez más intensas. Describen las calamidades que cayeron sobre Judea en ese periodo, no necesariamente como eventos cronológicos estrictos, uno detrás de otro, sino como cuadros simbólicos que evocan las maldiciones del pacto, esas que ya anunciaba el Antiguo Testamento en Levítico 26 o Deuteronomio 28 para el caso de infidelidad. Guerra, hambre, peste. Eso es, guerra, hambre, pestilencia, bestias salvajes, conflicto interno. El análisis incluso menciona como los relatos del historiador judío Flavio Josefo sobre los horrores de la guerra y el asedio de Jerusalén parecen un eco terrible de estas plagas apocalípticas. Es escalofriante leerlos en paralelo. Me imagino. Y tras la caída de Babilonia, Jerusalén, en el capítulo 18, llega el clímax de esta sección, en el capítulo 19, las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Se interpreta como la celebración celestial, la unión definitiva entre Cristo el Cordero y su verdadera esposa, la Iglesia, la Nueva Jerusalén, que ahora es vindicada y purificada tras el juicio sobre la ramera, la Jerusalén infiel del antiguo pacto. La caída de la vieja Jerusalén da paso a la plena manifestación de la nueva. Es un cambio de época. Entiendo. Y después de todo esto, después del juicio del 70 y las bodas, llegamos al famoso capítulo 20, con el milenio. Si gran parte del libro trata sobre ese juicio del siglo I, ¿cómo encaja el milenio en esta interpretación? ¿Son 1000 años literales después de eso? No, según esta perspectiva, el milenio de Apocalipsis 20 no es un reino terrenal futuro de 1000 años literales que empieza después de la segunda venida. Se interpreta de forma simbólica. Simbólica. ¿Cómo? Representa un largo periodo de tiempo. La era actual de la Iglesia, digamos, entre la primera y la segunda venida de Cristo. Un periodo que pudo comenzar con su ascensión y Pentecostés, o quizás de forma más plena tras la caída de Jerusalén en el 70 DC, que eliminó el último vestigio visible del antiguo orden. Representa el reinado espiritual y celestial de Cristo junto a sus santos. Es algo que está ocurriendo ahora. Vale,
el reinado actual de Cristo. ¿Y Satanás atado? Durante este periodo, se dice que Satanás está atado. Apocalipsis 22:3. Esto no significa que sea impotente o que el mal desaparezca del mundo, ojalá. Significa que su capacidad específica para engañar a las naciones en masa, para organizar una oposición mundial coordinada que impida la expansión del Evangelio por toda la tierra, esa capacidad está restringida. El reino de Dios puede avanzar globalmente a pesar de la oposición. Entendido. ¿Y la primera resurrección? La primera resurrección que se menciona en Apocalipsis 20.45, volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta visión la interpreta como una resurrección espiritual. Se refiere al estado de las almas de los creyentes, especialmente los mártires, que al morir van inmediatamente a la presencia de Cristo y comparten su reinado celestial durante esta era milenial presente. No es una resurrección física todavía. Esa viene después. Vale, resurrección espiritual de los creyentes que mueren. Exacto. Y aquí el análisis hace una distinción importante que la verdad a menudo se pasa por alto. La batalla de Armagedón que se menciona muy brevemente en Apocalipsis 16:16 en el contexto de las copas de ira, Sí. que culminan en el juicio sobre Babilonia, Jerusalén, pues se ve como parte de ese conflicto del siglo I, quizás vinculada simbólicamente al lugar de lamento profético de Megido, mencionado en Zacarías 12:11. Es parte del juicio sobre Jerusalén. Sin embargo, la gran batalla final de Gog y Magog, que se describe en Apocalipsis 20, versículos 7 al 9, esa ocurre después de que se cumplan los 1000 años simbólicos. Ah, son dos batallas distintas. Dos eventos distintos, separados por toda la era de la Iglesia. Gog y Magog es un evento escatológico final, cuando Satanás se ha liberado por un breve tiempo para reunir a todas las fuerzas rebeldes de la humanidad en un último asalto desesperado contra la Iglesia, el campamento de los santos y la ciudad amada, justo antes del juicio final. Entendido. Armagedón en el 70 DC, Gog y Magog al final de la era actual. Esa es la secuencia según esta lectura. Ya para concluir, los últimos capítulos, del 20:11 hasta el final del libro, describen los eventos verdaderamente finales y universales. Ahí tenemos el juicio ante el gran trono blanco, donde todos los muertos, justos e injustos, son resucitados físicamente para recibir su sentencia definitiva. Es la segunda resurrección, digamos implícita, para los incrédulos, y la consumación para los creyentes. Y finalmente, el estado eterno, la creación de cielos nuevos y tierra nueva, y el descenso de la nueva Jerusalén, que es la iglesia glorificada, la esposa perfecta, desde el cielo para habitar en esa creación renovada junto a Dios. El final feliz, por así decirlo. El final glorioso. Se recuperan los símbolos del paraíso perdido en Génesis, el río de vida, el árbol de la vida, y un detalle clave muy significativo. No hay templo en la nueva Jerusalén, Apo 21:22. ¿No hay templo? No. ¿Por qué?, pregunta Juan. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. El acceso directo y pleno a Dios es total. Ya no se necesita un edificio intermediario. ¡Qué imagen tan poderosa! Realmente es una lectura muy coherente, muy detallada, la que presenta este análisis. Si tuviera que recapitular sus puntos fuertes, diría que propone leer el Apocalipsis no como un código secreto sobre nuestro futuro inmediato o lejano, sino como un libro profundamente arraigado en el Antiguo Testamento y dirigido, sobre todo, a cristianos del siglo I. Centrado en el juicio inminente y, según esta visión, cumplidos sobre la Jerusalén infiel en el 70 DC. Y esto implica reinterpretar figuras clave: Babilonia como esa Jerusalén, las bestias como el Imperio Romano y Nerón específicamente, y el liderazgo judío colaboracionista, y el milenio como la era actual del reinado espiritual de Cristo, iniciado tras esos eventos del siglo I. Sería una buena síntesis. Exacto. Has captado perfectamente la esencia de la interpretación que hemos desgranado hoy. Es una lectura muy contextualizada históricamente. Y quizá, como reflexión final que surge de esta lectura tan enfocada en el cumplimiento del juicio del Pacto sobre Israel nacional del siglo I, podríamos plantear una pregunta, ¿no? Adelante. Si aceptamos este marco, o al menos lo consideramos seriamente, ¿cómo nos ayuda a entender la relación continua que Dios tiene con el pueblo judío y el cumplimiento de sus promesas a Israel? Promesas que van más allá del juicio. Especialmente cuando leemos otros textos como la carta a los Romanos, los capítulos 9 al 11. Ahí Pablo habla de un endurecimiento parcial de Israel, sí,
pero también de la preservación de un remanente fiel y de una esperanza de restauración futura para todo Israel. Claro, esa tensión está ahí en Pablo. Tai, entonces, ¿cómo encajan esas otras piezas del puzzle, la esperanza futura para Israel, con esta visión del Apocalipsis tan centrada en el juicio culminado en el 70 DC? Es algo sobre lo que creo merece la pena seguir reflexionando. No cierra todas las puertas, quizá abre otras. Desde luego. Una pregunta muy pertinente que abre nuevas vías de exploración y nos recuerda que la Biblia es un todo complejo y conectado. Ha sido fascinante, de verdad, adentrarnos en esta perspectiva concreta sobre un libro tan complejo como el Apocalipsis. Muchísimas gracias por guiarnos en este análisis a fondo. Un placer, como siempre.